¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este sábado 23 de mayo, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Comenzamos pues escuchando la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría, llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Éfeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor y, siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, vivir en la resurrección, vivir en el misterio de la fe, significa, como hemos escuchado, que hicieron Pablo, que hicieron Priscila, que hicieron Aquila, justamente confirmar a los hermanos en la fe. Apolo había comprendido quizá el misterio de las Escrituras, el misterio de aquel Mesías que tenía que venir, pero como dice el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, no conocía más que el bautismo de Juan. Y entonces se acercan estos discípulos, la tarea de un apóstol, la tarea de aquel que ha comprendido la fe y que la vive, es ayudar a sus hermanos a profundizar en esa fe, a comprenderla, a descubrir al Dios verdadero, al Dios de la vida. Qué tarea tan noble y tan fundamental, el hecho de confirmar a nuestros hermanos, el hecho de acompañar a nuestros hermanos, el hecho de enseñar a nuestros hermanos, el hecho de explicar a nuestros hermanos. Son nobles tareas humanas, hermanos. ¿A qué les suena? Yo creo que en nuestra vida todos tenemos esa capacidad y esa noble labor entre nuestras manos. Papás, mamás, hermanos, profesionistas, miembros de las comunidades. Estamos llamados a acercarnos a nuestros hermanos, a apoyarlos, a acompañarlos, a explicar el camino de la verdad, a explicar el camino de la vida. Estamos llamados a enseñar el camino del Evangelio. Estamos llamados a enseñar verdades, doctrinas fundamentales en la vida. A veces andamos en esa confusión. ¿Qué haré? ¿Por dónde me iré? ¿Quién tendrá la verdad? ¿Quién dirá lo adecuado? Y nuestra labor para quienes hemos creído, hermanos, es esa noble tarea, la de la enseñanza, la del apostolado. Un apóstol es todo aquel confirmado que cree en esa palabra y que está llamado a vivirla. Vivir en la resurrección, pues, significa ese profundo convencimiento. Tenemos una noble tarea, cada uno en su propio estado de vida. Los invito a que vivamos esa resurrección enseñando, acompañando, explicando, ayudando al otro a comprender el misterio de la fe, el misterio del Dios de la vida. Ahora, hermanos, los invito a escuchar el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, vivir en el misterio de la resurrección, en el misterio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en el misterio de esa vida nueva que nos ha sido dada en nuestro bautismo, significa vivir en la seguridad de pedir al Padre, pedirle en nombre de nuestro Señor Jesucristo, el gran y el poderoso intercesor para todos los que tenemos fe. Es nuestro Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Toda oración que es presentada a Dios, nuestro Señor Jesucristo la lleva a Él y la presenta al Padre. Pidan en mi nombre y se les concederá. ¿Y qué pedimos, hermanos? Pidamos siempre que hagamos la voluntad de Dios. Pidamos siempre que nuestros deseos y con nuestro corazón, para que nuestra alegría sea plena, siempre contribuya a hacer la voluntad de Dios. Que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones siempre estén en orden a esa voluntad de Dios. Entonces todos nosotros sabremos que Dios nos acompaña, que Dios nos concede todo aquello que le pedimos. Tengamos esa confianza, tengamos esa plenitud. Pidámosle en estos tiempos y en estos momentos que sepamos ser constructores de vida, que sepamos responder afirmativamente a la vida y que nuestras obras vayan conforme a la vida, no conforme a la muerte. Pidámosle a Dios que sepamos amar a nuestros hermanos y que los sepamos amar compartiendo lo que tenemos para construir ese reino de Dios. Y no solamente lo material, a veces también es la compañía física, a veces es la cercanía del hermano, a veces es la cercanía de enseñar el camino de la verdad, de enseñar un camino de bien. A veces, hermanos, será el hecho de animar en el espíritu a quien está triste, a quien está desconsolado, animarlo en la vida del espíritu, en la vida de la verdad. En fin, en un mundo a lo mejor violento, saber responder con palabras de paz y pedirle al Padre que sepamos construir y tener un mundo de paz, un mundo de justicia, un mundo de verdad, sabiéndonos comprometer en eso mismo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, el resucitado. Que todos tengan un buen día.